Hola, buenos días. Estamos aquí en el Hospital General de Móstoles con la 11ª sesión intrahospitalaria que, bueno, tiene la amabilidad de Carmen Martín Ordanza de prestarnos su hospital para ello. Y, bueno, sin más deciros que seguimos haciendo, el mes que viene lo haremos en el Hospital de Alcalá de Henares, con mi amigo Álvaro Zapico. Y que, bueno, vais a recibir una notificación para que ya se pueda hacer socios de la sociedad madrileña, que os invito a que os hagáis. Nos hace falta un poco de sostén económico para mantener todas las actividades de la sociedad, que es poco dinero, y que espero que, bueno, que os sirva todo lo que estamos haciendo para que difundamos nuestra sociedad un poco y que tenga más contenido. Sin más, os dejo con Carmen Martín Ordanza, que va a presentar a la ponente, y que después, si queréis hacer alguna pregunta, la podemos hacer. Bueno, hola a todos, soy la doctora Carmen Martín Ordanza, soy la jefa del servicio de ginecología aquí del Hospital de Móstoles. A ver si me veis un poquito mejor así. Quería agradecer al doctor Miguel Ángel Zambrano, nuestro vicepresidente de la madrileña, en darnos la oportunidad en nuestro hospital y nuestro servicio de poder participar de la sociedad madrileña, dando esta charla que va a correr a cargo de mi compañera, la doctora Victoria Ortolá, y que va a versar sobre el tratamiento de los miomas uterinos por microondas. Como sabéis, somos el primer hospital de Madrid y de España que estamos utilizando esta técnica para el tratamiento de los miomas uterinos, y vamos a contaros un poquito en qué consiste y nuestra experiencia. Sin más, os dejo con la doctora Victoria Ortolá. Buenos días, voy a hacer la presentación. Bueno, pues como hemos hablado antes, como ha dicho la doctora Martín Ordanza, somos el primer hospital de España donde se está haciendo la ablación de miomas a través de vía vaginal con el microondas, y la sesión de hoy es un poquito para explicar el porqué de este cambio de tendencia. De generalidades no voy a hablar mucho porque ya todos conocemos las generalidades de los miomas. Simplemente recordaros que los miomas uterinos y la adenomiosis son trastornos ginecológicos prevalentes. En mujeres en edad reproductiva oscila entre el 5,4 y el 77%, siendo las mujeres con infertilidad las que tienen una incidencia significativamente mayor de hasta 2,18 veces respecto a aquellas que no tienen problemas de fertilidad. Las cirugías ginecológicas tradicionales son procedimientos invasivos con un periodo de recuperación prolongado que puede causar daño permanente o pérdida de la función reproductiva, y para las pacientes que no desean tratamiento quirúrgico mayor o no responden a las intervenciones farmacológicas, existe una gran demanda de procedimientos alternativos mínimamente invasivos. Las técnicas de ablación térmica se han aplicado y estudiado ampliamente como tratamientos clínicos mínimamente invasivos. Para poder entender en qué consiste la técnica, pues tenemos que entender los fundamentos físicos de la misma. La ablación térmica es un tratamiento mínimamente invasivo que utiliza el calor o el frío extremo para destruir células y tejidos. En función de si utiliza bajas o altas temperaturas, las clasificaremos en crioablación, que utiliza el frío extremo, o ablación hipertérmica, que utiliza ondas del espectro electromagnético, radiofrecuencia, microondas o láser para generar temperaturas elevadas entre 50 y 100 grados, consiguiendo una coagulación de las enzimas mitocondriales y citosólicas y de los complejos proteicos ácido nucleicos histona, que conducen a una necrosis coagulativa de los tejidos. Aquí vemos el espectro electromagnético de las ondas. Tanto la radiofrecuencia como las microondas estarían dentro del espectro no visible, no ionizante. Es que tengo una presentación porque no están corriendo en esto. Sale otra vez. Y lo pones en una presentación. Hazlo desde aquí directamente, ¿sabes? Pues desde aquí para que lo vean ellos, ¿vale? Ahí. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás ahora? Estaba aquí. Pues aquí. Pues vas aquí y vas dando aquí, ¿vale? Porque has compartido pantalla, en ventana en vez de pantalla, y entonces no pasan los dispositivos, ¿vale? Hazlo desde ahí. ¿Sí? Bueno, pues como os decía, tanto la radiofrecuencia como las microondas están dentro del espectro de ondas no ionizante, no visible. No ionizante significa que no tienen suficiente energía para producir daño sobre el ADN celular, pero sí producen calor, como demostró Dan Sorval en 1891. En esta zona estaría el espectro visible, que es el que vemos nosotros en nuestra vida habitual, y cuando aumenta la frecuencia de las ondas, entraríamos dentro del espectro ionizante, que son los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma.
La microondas, que es el que nos interesa a nosotros, pues sería unas ondas con una frecuencia entre 2,4 y 3,3 GHz. Todo este desarrollo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas ha permitido el tratamiento de tumores y de lesiones benignas y malignas en muchos órganos: hígado, hueso, pulmón, tiroides, riñón, sistema nervioso central, próstata, mama y también el aparato genital interno. Centrándonos un poquito en la historia de la termoablación en los miomas, no es hasta 1980 cuando se descubre que la radiofrecuencia produce necrosis coagulativa de los tejidos. Esto permite desarrollar instrumentos para, en torno a la década de los 90, tratar los primeros tumores hepáticos y metástasis óseas. Sobre el año 2000 es cuando se inicia el tratamiento por vía laparoscópica con radiofrecuencia de los miomas uterinos, siendo aprobado por la FDA en el 2012. Los buenos resultados de la técnica y el desarrollo de técnicas de punción ovárica animan a la doctora Victoria Rey a desarrollar una técnica, un método para administrar la radiofrecuencia en miomas uterinos vía vaginal, siendo los primeros casos en el 2015. Actualmente pues, estamos viendo un cambio de tendencia hacia el uso de microondas en vez de radiofrecuencia, tanto en el tratamiento de los miomas como en el tratamiento de lesiones en otros órganos. Para vías de abordaje, para acceder al mioma y poder administrar la termoablación, tenemos varias vías de abordaje: la percutánea, la laparoscópica, la transcervical y la transvaginal. Estas dos últimas guiadas por ecografía, y vamos a ver el porqué del beneficio de estas técnicas. En este metaanálisis, publicado en el 2019, de la doctora Bradley, es una revisión sistemática de estudios prospectivos donde se pretendía principalmente demostrar el rendimiento clínico de la termoablación. Se incluyeron 1.283 pacientes en 32 artículos. En 19 se utilizaba la vía laparoscópica, en 8 la vía transvaginal y en 5 la vía transcervical. Se vio que el tiempo medio de procedimiento era de 49 minutos, con un tiempo de hospitalización de 8,3 horas y un tiempo de recuperación de vida normal y reincorporación al trabajo de aproximadamente 5 días, siendo la vía transvaginal la que tenía mejores resultados. Además, como objetivos secundarios, tenemos la disminución del volumen de los miomas a los 12 meses, llega hasta el 60%, y la tasa de reintervención a los 3 años es de un 11,5%, que es mucho menor que las publicadas previamente para la embolización de arterias uterinas, que es del 17%, para la miomectomía esteroscópica, que es del 21%, para la ablación endometrial, que es del 24%, y para similar a la miomectomía laparoscópica, que es del 11% en el mismo periodo de 3 años. En este metaanálisis de Chen se incluyen 30 estudios y también objetivamos una reducción del volumen a los 3 meses del 46% y del 64% a los 12 meses. Disminuye la proporción de pacientes que presentaron sangrado uterino anómalo principalmente en los 3 primeros meses, mantenido a los 6, 12 y 24 meses, con una mejoría en el nivel de hemoglobina, mejoría en la puntuación de calidad de vida, con un bajo porcentaje de complicaciones y necesidades de reintervención. Sin olvidarnos, por supuesto, de los estudios de la doctora Rey, que se centran ya en la vía transvaginal. En este estudio, publicado en el 2024, se incluyeron 205 pacientes con sangrado uterino anómalo y miomas uterinos, con una edad media de 38,7 años, y se vio que el tiempo medio de la cirugía era solo de 17 minutos, tiempo hasta el alta 2,3 horas, y objetivamos una reducción del volumen del 60% a los 12 meses, con una reducción del sangrado menstrual a los 3 meses. También centrarnos un poco en los estudios en fertilidad. En este estudio, también a través de la vía transvaginal, se trataron 27 pacientes con deseo genésico y miomas sintomáticos. A los 24 meses, casi el 74% de las pacientes consiguieron gestación, habiendo, cuando finalizó el estudio, una paciente que estaba buscando gestación y 4 pacientes que estaban pendientes de técnica de reproducción asistida. De los embarazos que siguieron adelante no hubo ningún caso de rotura uterina, parto pretérmino ni muerte fetal intraútero. Por ello, pues podemos concluir que el abordaje por vía transvaginal ofrece ventajas al abordaje laparoscópico. Menos tiempo de hospitalización, menos tiempo de absentismo laboral, menos complejidad, con unos resultados comparables en términos de reducción del volumen y los síntomas asociados. Respecto al embarazo también, pues en este estudio, que es un estudio retrospectivo también de la doctora Rey, publicado este año, se estudian 583 ablaciones por radiofrecuencia, de las cuales 345 tenían deseo de gestación.
Además de la reducción del tamaño a los 6 y 12 meses, que llega casi al 70%, consiguieron embarazo espontáneo 78 pacientes, que es un 34%. Precisaron técnicas de reproducción asistida 148 y el intervalo entre la ablación y el embarazo fue solo de 9,3 meses. De los embarazos hubo 36 abortos, que es el 16%, siendo significativamente mayor el número de abortos cuando el intervalo entre la técnica y el embarazo ha sido menor de 5,7 meses. Hubo 4,1 partos prematuros, 4,3% de preeclampsia, una placenta ácreta en un paciente con antecedentes de miomectomía abierta y en ningún caso hubo rotura uterina, abducción ni restricción del crecimiento fetal. Finalmente fueron parto por cesárea el 26% de las pacientes y estos datos pues, son similares a la población general. Respecto a las complicaciones de la vía transvaginal, pues tenemos este estudio de Santalla y Hernández, donde se siguen 115 pacientes, 11 de las cuales tuvieron complicaciones, que es el 9,5%. Las complicaciones se dividen según la clasificación de Klaven-Diendo. 8 fueron del tipo 1. Tipo 1 significa que no necesitan medicación o que necesitan una medicación que es habitual en el posoperatorio, es decir, analgésicos, antiinflamatorios. Por ejemplo, fiebre, secreción de material a través de vagina, tenemos 2 casos, dolor de espalda o diarrea. Hubo un caso de una complicación tipo 2, eso es que necesita medicación fuera de lo normal en un posoperatorio habitual, que fue una infección de orina, precisó tratamiento antibiótico, y 2 del tipo 3B, que corresponde al 1,7% de los casos y fueron 2 lesiones intestinales. La clasificación Klaven-Diendo del grupo 3B significa que necesitan cirugía con anestesia general. Entonces, con todo ello, pues vemos que las ventajas de la vía vaginal guiada por ecografías, que es una técnica mínimamente invasiva, que no requiere ingreso hospitalario, que tiene menor coste que la cirugía convencional y la termoablación vía laparoscópica, precisa leve sedación, se reduce el tiempo quirúrgico y, por ende, la lista de espera, disminuye el riesgo quirúrgico y anestésico con una rápida recuperación y pocas complicaciones, siendo los beneficios respecto al volumen, sangrado, hemoglobina, calidad de vida y preservación de la fertilidad similares a la vía laparoscópica. Entonces, bueno, parece que tenemos la técnica ideal. Pues si la tenemos ideal, ¿por qué vamos a cambiar a microondas? Pues para entender un poco el cambio o la tendencia al cambio, tenemos que entender las diferencias entre la radiofrecuencia y las microondas. La radiofrecuencia provoca una agitación iónica a través del efecto Joule. El efecto Joule es el efecto por el cual los electrones pasan del polo negativo al polo positivo a través de un conductor. Al atravesar el conductor, chocan contra las moléculas, parte de la energía cinética se transforma en energía térmica y eso hace que aumente el calor en el material por el que son conducidos. En cambio, las microondas producen oscilaciones de los dipolos atómicos. Las moléculas se comportan como si fueran imanes que conmutan continuamente el campo magnético de tal forma que tienden siempre a alinearse produciendo un calor friccional. Esto hace que el calentamiento del microondas sea más homogéneo y se inicie del centro hacia la periferia. Otra diferencia importante es que las radiofrecuencias calientan activamente solo los tejidos en contacto con el electrodo, siendo la zona de calentamiento pasivo mayor y la conducción depende de las propiedades físicas y biológicas de los tejidos. En cambio, en las microondas calientan activamente todas las partes del tejido. La zona de calentamiento pasivo es mucho menor, por lo tanto es más seguro la aplicación, porque sabemos que no va a ir mucho más allá de la zona que se caliente activamente y el calentamiento es más rápido. Esto hace que se propague en grasa, calcificaciones y en todos los tejidos, siendo un calentamiento más homogéneo, sin fallos. En cambio, en la radiofrecuencia pues tendríamos un calentamiento más dishomogéneo con algunos fallos en la zona ablacionada. Finalmente, sabemos que en la termoablación, el tamaño y la forma del volumen del tejido destruido van a depender de la temperatura alcanzada, del tiempo de uso, de la forma del electrodo y de la conductividad del tejido. También de la vascularización, porque además de la necrosis celular, también se produce isquemia y necrosis celular por trombosis de los vasos nutricios y también una inactivación de los receptores de estrógeno y progesterona. Como se publica en Radiographics, las diferencias básicas son que los microondas calientan más rápido, generan temperaturas similares más altas con un mejor perfil de convección de calor, producen un volumen de ablación mayor y más homogéneo,
son menos sensibles a las propiedades de los tejidos y producen menor carbonización, son menos sensibles a la disipación del calor por los vasos sanguíneos cercanos y una diferencia importante es que no interactúan con dispositivos metálicos, de tal forma que los podemos administrar en pacientes que tengan marcapasos, que tengan prótesis y no precisan de la toma de tierra. Por lo tanto, un menor tiempo de preparación del paciente y, sobre todo, un menor riesgo de quemaduras. Además, ya que producen menor carbonización, esto hace que también generen menor dolor intraoperatorio. Un poquito visualmente, la diferencia entre las radiofrecuencias y las microondas. Este es el esquema de la doctora Rey, donde se hace pequeñas ablaciones en abanico para ir cubriendo más o menos todo un porcentaje importante del tejido. En cambio, con las microondas, pues el tejido ablacionado es mucho más amplio y se pueden hacer menos punciones que originan menos dolor, menor tiempo de procedimiento y menor tiempo anestésico. La ablación mediante microondas demuestra superioridad frente a las radiofrecuencias en el tamaño de las lesiones a tratar, el número de sesiones necesarias y el tiempo por sesión. Entonces, hemos hablado antes de los resultados y complicaciones respecto con la radiofrecuencia. ¿Qué hay de los resultados y complicaciones con las microondas? Tenemos este primer estudio, donde es un estudio prospectivo e intervencionista de un solo centro, donde se tratan 123 mujeres con miomas y sangrado menstrual abundante, se tratan todas con microondas. No hay límites en cuanto al tamaño, número ni localización de los miomas, aunque consideran que los miomas de más de 10 centímetros o más de 5 miomas son más adecuados para otros tratamientos. Y la vía de administración de la termoablación, pues se elige según la ubicación del mioma. Eligen la vía más corta y segura. ¿Qué resultados obtienen? Pues se ve una reducción del 37% de la gravedad de los síntomas, con un aumento de la calidad de vida del 74%, una reducción del sangrado menstrual del 38% y de los días de sangrado. La prevalencia de anemia disminuyó en un 20%, el dolor posoperatorio a las 2 horas fue leve en 72% de los casos, moderado en el 23% de los casos y severo en el 5% de los casos. Y la reducción del volumen llega al 66% en los miomas intramurales, al 82% en los submucosos y al 55% en los subserosos. En este estudio, también de ablación con microondas en miomas, en este caso submucosos, se tratan 22 mujeres con miomas submucosos sintomáticos con una edad media de 42 años, 5 miomas son tipo 0, 7 tipo 1 y 10 tipo 2, y se hace una terapia completa con una sola ablación. A pesar de una sola ablación, pues se consiguen reducciones del volumen del 81% a los 3 meses y hasta el 90% a los 12 meses. A los 3 meses la concentración de hemoglobina había aumentado de 8,8 a 12,3 y se mantuvo estable a los 12 meses. Las puntuaciones en síntomas, calidad de vida fueron comparables con niveles normales al año y en ningún caso se observaron complicaciones mayores. Este estudio está diseñado para ver la seguridad de la ablación por microondas. Es un estudio retrospectivo multicéntrico donde se ven 9.988 pacientes y ahí se incluyeron pacientes con miomas, 7.438, y también con adenomiosis, 2.549. De los tumores, principalmente, eran tumores intramurales, el 68% de los casos. De esas 9.900 pacientes, 1.062 pacientes tuvieron eventos adversos. Es el 10%. Antes habíamos visto también en torno al 10%. La inmensa mayoría fueron secreciones vaginales, siendo también el dolor abdominal, que sin necesidad de analgesia, bastante frecuente, y como mucho más infrecuente, dolor en los glúteos, disuria, sangrado vaginal similar a menstruación, visión borrosa temporal, quemaduras en la piel, retención urinaria, fiebre, insuficiencia renal aguda, 2 perforaciones intestinales y un síndrome vulvar lateral. No hubo ninguna lesión permanente ni complicación mortal. En este último estudio, pues lo que se hace es comparar el microondas con la radiofrecuencia y donde hay diferencias significativas principalmente es en el tiempo de administración. En las microondas es de 16,3 minutos y en la radiofrecuencia 37,5. En ningún caso ha habido efectos adversos graves. Y un poco, pues hablando de nuestro protocolo y de nuestra forma de actuar, ¿vale? Nuestro procedimiento es un procedimiento que se realiza por cirugía mayor ambulatoria. La técnica anestesia, pues según el servicio de anestesias, se puede hacer por punción lumbar, por sedación,
Se monitoriza a las pacientes, al menos con la electroencefalografía, con ecocardiograma y pulsioximetría, aunque pues también eso se deja un poco al servicio de anestesia. La paciente se pone en posición de litotomía con una asepsia adecuada. Nosotros hacemos sondaje vesical, aunque es verdad que es controvertido. En algunos casos pues, se prefiere no sondar para tener una mejor visualización. Y hacemos la punción con control ecográfico con una sonda vaginal guiada con una guía de punción. Lo primero que se hace siempre es tomar una biopsia del mioma con un instrumento que es similar a una BAG, ¿vale? Que coge un trocito del tejido y luego se hace la ablación con un electrodo que tiene una punta activa única refrigerada de 17 grays y 35 centímetros. La temperatura se controla automáticamente, de modo que cuando disminuye la impedancia del tejido se corta el flujo de energía. ¿Qué indicaciones clínicas tenemos? Pues principalmente los miomas sintomáticos. Si el mioma no es sintomático, pues quizás no tiene mucho sentido tratarlo. Metrorragia, dolor e infertilidad. Miomas que hayan aumentado rápidamente o que su vascularización haya aumentado, pero no tengan signos de malignidad. Miomas de reciente aparición después de haber sido tratados. Otros miomas en mujeres con antecedentes familiares de sarcoma que no quieren dejar sus miomas sin biopsiar y tratar de forma mínimamente invasiva. Y se podría valorar también en mujeres jóvenes con deseos genésicos diferidos como forma de prevenir el crecimiento futuro de esos miomas y los problemas de fertilidad. ¿Qué requisitos? Pues la verdad es que el único requisito es que el mioma sea accesible por vía vaginal. Aunque de forma ideal tiene que ser mayor de 6 centímetros, menor de 10 centímetros y los de elección son los 2,5 de la clasificación FIGO. ¿Por qué? Pues porque los miomas submucosas probablemente sea mejor tratarlos por miomectomía histeroscópica siempre y cuando no exista contraindicación y el volumen del mioma permita la extirpación en 1 o 2 tiempos, y los miomas subserosos pediculados pues sería más lógico tratarlos por una miomectomía laparoscópica. Aunque siempre hay que valorar de forma individualizada, sobre todo si hay riesgo quirúrgico elevado. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas? En gestación, que los miomas sean mayores de 10 centímetros por el mayor riesgo de síndrome postnecrótico, los úteros polimiomatosos con un volumen total de más de 520 centímetros cúbicos, los miomas parasitarios, los miomas con sospecha de degeneración sarcomatosa, cuando haya un diagnóstico previo de enfermedad maligna o premaligna que tenga indicada una histerectomía, cuando haya una enfermedad inflamatoria pélvica o cuando haya otras comorbilidades que impidan la sedación. Postprocedimiento, se deja al paciente 2-3 horas en observación, dependiendo un poco del tiempo quirúrgico y del tipo de anestesia. Es frecuente que tengan cierta molestia, dolor pélvico, síndrome pseudogripal y manchado en las primeras horas, que habitualmente ceden espontáneamente. Se les puede dejar una pauta de analgesia convencional con paracetamol o AINES y se recomienda una vida tranquila en las primeras 48 horas, evitando ejercicios de alto impacto durante la primera semana. Respecto a nuestra experiencia y resultados, pues bueno, estamos empezando, tenemos de momento pocos casos, difícil aún sacar conclusiones. Principalmente hemos tratado mujeres con sangrado menstrual abundante y sí que hemos objetivado una disminución del sangrado y una mejora de la calidad de vida a los 3 meses. De las pacientes tratadas, una ha precisado una segunda sesión por reaparición de la clínica y tenemos la paciente que ingresó con una sepsis de origen un poco desconocido. Respecto a la radiofrecuencia, pues en nuestra experiencia sí que vemos que la visualización de la aguja es mucho mejor. Esta sería la guía y ahí vemos que la aguja estaría entrando. También es mucho más visible el trazado del tejido que está tratado, que sería en este caso toda esta bolita es lo que estamos tratando, y también un menor tiempo de procedimiento. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la termoablación de los miomas con microondas vía vaginal guiada por ecografía es una técnica segura para el tratamiento de los miomas sintomáticos, reduce entre el 60 y el 70% del volumen del mioma el primer año, mejora la calidad de vida en el 90% de las mujeres a las que se les aplica, con un menor tiempo quirúrgico y anestésico comparado con otras técnicas mínimamente invasivas. Tiene una baja tasa de complicaciones, es una opción segura y recomendable para mujeres con deseo genésico, con una tasa de consecución de embarazos y evolución gestacional normal después de la termoablación, aunque evidentemente se requieren más estudios prospectivos aleatorizados y para ver resultados. Y aquí os dejo la bibliografía, si alguien tiene interés, pues tengo mucha más bibliografía.
Y ahora sí lo cierro. Pues muchas gracias, doctora. Yo quería hacer alguna pregunta, si no hay ninguna pregunta ahí en la sala, señor, ya presentada. Me ha llamado la atención el tamaño, ¿no?, de los miomas. Nosotros hacemos radiofrecuencia hace tiempo y, bueno, y el síndrome prosnecrótico es un síndrome importante. De hecho, incluso cuando hacen inmunización en miomas muy grandes se puede producir, ¿no? Y no sé si sabe. No lo sabe. Vale. Entonces, bueno, nosotros estamos limitando el tamaño a menos centímetros cúbicos. No estáis teniendo, o sea, estáis haciendo miomas tan grandes de 10 centímetros Sí, la verdad es que la paciente que nos ingresó con la sepsis fue un mioma que era bastante más grande. En ese caso, nosotros utilizamos un poquito más utilizamos 40 voltios, ¿vale? Entonces, es un poquito más de lo que solemos utilizar en energía. Y esta es la paciente que más ha hecho el síndrome postnecrótico, fiebre, cuadro... Sí, claro, puede hacer hasta una insuficiencia renal, sí. Y otra cosa que te iba a preguntar, nosotros tenemos mucha experiencia con la radiofrecuencia, pero no con esto. Dices que distribuye mejor el calor y que hace falta menos punciones. ¿Eso no te provoca menos precisión? Porque claro, nosotros con la radiofrecuencia llegamos a no más de 1 centímetro de la cápsula. Si nos pasamos, sobre todo en aquellos miomas tipo 3, 4, que están muy cerca de la serosa uterina, ¿no os hace que tengáis menos precisión y no sabes hasta dónde te va a llegar el calor o lo tenéis muy No, porque como he dicho en las diferencias, el calentamiento pasivo es muy poco. Entonces, sabes que te va a llegar a lo que te llegue el electrodo. ¿Solo el electrodo llega? Apenas 3-4 milímetros de calentamiento pasivo, que además normalmente queda dentro de la cápsula. Ves enseguida que se pone blanca la cápsula porque el calor queda dentro de la cápsula. O sea, que no sale de la cápsula el calor. Me parece súper interesante porque los principales problemas de la radiofrecuencia es esa, ¿no? Que las quemaduras. Nosotros tuvimos un caso muy, muy desagradable que fue que se estropeó, pues, se dañó la funda protectora de la aguja y hizo una quemadura a distancia en vejiga, ¿no? Y es una trastada de esto. Sí, pues, perdona, decir que tenemos unas tablas, no las ha puesto Vicky, pero ya las tenemos establecidas según la cantidad que queremos quemar lateralmente y en distancia del electrodo, y en función de eso Sí, así aplicamos la temperatura y el tiempo. Fenomenal. Pues nada, me parece súper interesante. Vamos a hacer un curso en junio de la Sociedad Madrileña sobre el sangrado menstrual abundante y, bueno, pues a ver si podemos meternos en una de las charlas y también me parece súper interesante. Si no hay ninguna pregunta de la sala, de la gente que está conectada, pues simplemente dar las gracias de nuevo al Hospital General de Móstoles, a su jefa de servicio y a Vicky. Y nada, convocaros para la siguiente, que será que recibís la convocatoria por correo en breve espacio de tiempo. Y acordaros de haceros socios. Muchas gracias. Hasta luego.